Hola a todas las mujeres fuertes y guerreras que me escuchan. ¿Desde dónde me escuchan ustedes? ¿Y qué hora es en este preciso momento en que comparto un pedazo tan íntimo y doloroso de mi vida con ustedes? Es la primera vez que abro mi corazón así, y espero que mi historia pueda ayudar a alguien, en algún lugar. Si sienten que vale la pena, por favor, suscríbanse al canal. Estamos en una carrera para alcanzar las 1000 suscriptoras, y cada una de ustedes marca la diferencia. Dejen sus comentarios, sus likes, para que más mujeres como nosotras puedan encontrar apoyo y, quién sabe, un poco de esperanza. Ahora, respiren hondo, porque lo que les voy a contar hoy... Hoy es el día. Siento un nudo en el estómago desde que salió el sol. Un frío que no tiene que ver con la temperatura exterior. No, es un frío interno. Un escalofrío que me recorre la espalda y me deja las manos un poco temblorosas. Exactamente una semana ha pasado desde que enterramos a mi amado Noel, mi esposo por 32 años. 32 años de una vida construida ladrillo a ladrillo, risa a risa, sueño a sueño. Y ahora, esta semana ha sido un borrón de dolor y una extraña quietud que ha llenado cada rincón de nuestra casa. La casa que él y yo transformamos en hogar. Todavía puedo sentir el olor de su colonia en la almohada a mi lado, su ropa en el armario, sus gafas de leer en la mesita de noche, exactamente donde las dejó antes de su infarto. Es casi como si él aún estuviera aquí, en cada pequeño detalle, en cada imperfección que ahora extraño de una forma que me desgarra el alma. Pero la quietud también ha sido rota por algo más, un silencio pesado que presagiaba algo malo. Esa noche sería la prueba final. Wade y Romy vienen a cenar. Lo sé, ellos vienen. Esta es su casa ahora, ¿no? ¿O es eso lo que creen? Tengo 71 años y pensé que estaba preparada para la vejez, para la viudez. Pero nada me preparó para el vacío que siento, y mucho menos para su audacia. La cena. ¡Oh, la cena! Tengo la garganta seca solo de pensarlo. Todavía puedo oír la voz de Romy, afilada como un cristal, pidiéndome las papas. Ella nunca me había tratado con calidez, pero esa noche había algo diferente, algo más frío y calculador en su tono. Wade, mi hijo de 43 años, estaba sentado entre nosotras, actuando como un árbitro que ya había elegido bando. Apenas me miró en toda la noche, completamente enfocado en su esposa de 15 años. 15 años de alejarme de la vida de mi propio hijo. Mi corazón se encogió al ver a Wade, el hijo que solía acurrucarse en mi regazo cuando tenía pesadillas. Ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. Intenté romper el incómodo silencio. El servicio fue hermoso, ¿verdad? A tu padre le hubiera encantado ver a tanta gente allí, solo para que Romy dejara el tenedor sobre el plato con una precisión fría. Sí, bueno, en realidad eso es lo que necesitamos hablar contigo. Algo en su tono me apretó el estómago. Miré entre ella y Wade buscando alguna señal de la calidez que debería existir entre familiares que acababan de compartir una pérdida. En cambio, encontré frialdad calculadora en los ojos de Romy y evasión incómoda en mi hijo. Pregunté qué querían decir, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Romy se enderezó en la silla, adoptando la postura que usaba para dar ultimátums, esa que ya había visto antes. Generalmente, era cuando explicaba por qué Wade no podía visitarme tan seguido, o porque las tradiciones familiares debían cambiar para acomodar sus preferencias. Wade y yo hemos estado hablando. Comenzó con esa dulzura falsa que usaba cuando quería algo. Ahora que Noel se ha ido, esta casa va a ser demasiado para que la maneje sola. Yo parpadeé, confundida. Demasiado. He estado manejando esta casa por más de 30 años. Conozco cada tabla chirriante y cada grifo temperamental. Sí, ese es precisamente el problema, continuó Romy, y su máscara de amabilidad se resquebrajó un poco. No eres más joven y mantener una casa de este tamaño es caro. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Wade y yo pensamos que sería mejor que te mudaras a un lugar más adecuado. ¿Mudarme? Esta es mi casa. Noel y yo construimos nuestra vida aquí.
Wade creció aquí. Finalmente, Wade habló, su voz apenas un murmullo. Mamá, Romy tiene razón. Solo el mantenimiento va a ser abrumador para ti. No soy inútil, Wade, dije, escuchando mi voz quebrarse ligeramente. Y esta casa, tu padre y yo ahorramos durante años para comprar este lugar. Cada habitación guarda recuerdos de nuestra vida juntos. La expresión de Romy se endureció. Los recuerdos no pagan las facturas de servicios ni los impuestos de la propiedad. La miré fijamente. A esta mujer que me había alejado sistemáticamente de la vida de mi hijo durante 15 años. La mujer que convenció a Wade de que las cenas de los domingos con su madre eran una presión excesiva y que las visitas en días festivos debían equilibrarse entre familias, lo que de alguna manera siempre significaba más tiempo con sus parientes. ¿Qué es exactamente lo que sugieres?, pregunté, aunque sentía la respuesta, formándose como hielo en mi estómago. Creemos que deberías considerar una de esas bonitas comunidades para personas mayores, dijo Romy con un tono que sugería que me estaba haciendo un enorme favor. Un lugar con actividades y gente de tu misma edad. Sería mucho mejor para ti que estar dando vueltas en esta casa grande y vacía. Me volví hacia Wade, esperando desesperadamente ver alguna señal de que no estaba de acuerdo con ese plan. Wade, ¿de verdad crees que debería vender la casa donde creciste? ¿Dónde tu padre y yo? Tiene sentido, mamá, interrumpió sin mirarme a los ojos. Y honestamente, Romy y yo podríamos aprovechar el espacio. Hemos estado hablando de ampliar la familia y esta casa tiene mucho potencial. El significado detrás de sus palabras me golpeó como una ola fría. No solo querían que me fuera, querían mi casa, el hogar que Noel y yo habíamos restaurado con amor, habitación por habitación, durante más de 3 décadas. Ahora que tu esposo ha muerto, llora, haz tus maletas y no vuelvas nunca. La voz de Romy de repente perdió toda pretensión de civilidad. La casa nunca fue realmente tuya, de todos modos. Sogra. La palabra española para suegro salió de su boca con crueldad casual, como si hablara de deshacerse de muebles viejos en lugar de expulsar a la madre de su esposo. Wade levantó la mirada entonces y por un momento vi algo parpadear en sus ojos. Tal vez incertidumbre, incluso culpa, pero luego sonrió y asintió. Tienes razón, mamá. Esta casa fue de papá y ahora es mía. Tú solo vivías aquí. Sentí que mi mundo giraba sobre su eje. Solo vivías aquí. Como si 32 años de matrimonio, de construir una vida y crear una familia, no significaran nada más que cuidar una casa por tiempo prolongado. Ya veo, dije en voz baja, con un tono más firme de lo que sentía. Por dentro, algo se estaba rompiendo. No solo mi corazón, sino mi comprensión de quién era mi hijo, quién era mi familia. Me levanté lentamente con las piernas inestables. Necesitaré algo de tiempo. 2 semanas. Romy me cortó. Eso debería ser tiempo suficiente para encontrar un lugar adecuado y organizar la mudanza. 2 semanas, ni 2 meses, ni siquiera un tiempo razonable para llorar y planear. 2 semanas para desmantelar toda una vida. Finalmente, Wade me miró directamente, y lo que vi allí fue peor que ira u odio. Fue indiferencia. Indiferencia total y casual ante mi dolor. Es lo mejor, mamá, dijo, como si se estuviera convenciendo a sí mismo tanto como a mí. Ya verás. Subí las escaleras hacia el dormitorio que compartía con Noel. Cada paso se sentía como escalar una montaña. La habitación todavía olía a su colonia y sus gafas de leer seguían en la mesa de noche, donde las había dejado la noche antes de su infarto. Me senté al borde de nuestra cama y miré mi reflejo en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada parecía mayor de 71 años, con el cabello plateado lacio y los ojos azules apagados por el shock y el dolor. En 2 semanas tendría que dejar esta habitación donde me despedí de Noel hace apenas 7 días. Tendría que empacar 32 años de matrimonio en cajas y entregarlo todo a un hijo que acababa de decirme que en realidad nunca había pertenecido aquí. Pero mientras me sentaba allí en la oscuridad creciente, algo más comenzó a despertar bajo el dolor y el shock. Un pequeño y
Firme núcleo de determinación. Noel siempre fue quien manejó nuestras finanzas, pero me enseñó a ser minuciosa, a prestar atención a los detalles. Mañana comenzaría a hacer arreglos, llamaría al banco y empezaría el proceso para saber exactamente a qué tenía derecho. Porque si Wade y Romy pensaban que podían simplemente borrarme de esta familia sin consecuencias, podrían llevarse una sorpresa. El sol de la mañana se sentía diferente al filtrarse por las ventanas de la cocina mientras me sentaba, sola en la mesa del desayuno tomando mi segunda taza de café. Habían pasado 10 días desde aquella terrible cena, y la casa parecía contener la respiración esperando a que me fuera. Wade y Romy ya habían venido 2 veces para evaluar el espacio, midiendo habitaciones y hablando de renovaciones como si yo fuera invisible. Ayer escuché a Romy al teléfono con un contratista programando presupuestos para cuando la anciana se mudara. Había pasado esos 10 días en una extraña burbuja de entumecimiento, clasificando mis pertenencias de manera mecánica y tratando de ignorar el creciente nudo de ansiedad en mi estómago. Pero esa mañana finalmente me sentí lista para enfrentar los asuntos prácticos que Noel habría esperado que manejara. El trayecto hasta el First National Bank tomó 15 minutos por las calles conocidas de nuestro barrio. Había hecho ese mismo viaje por más de 20 años, generalmente con él en el asiento del copiloto, manejando nuestros asuntos bancarios mientras yo esperaba en el auto. Él siempre había sido protector con nuestras finanzas, no porque no confiara en mí, sino porque decía que era una preocupación menos para mí. Ahora desearía haber prestado más atención. La señora Peterson, la gerente del banco, me recibió con la simpatía cuidadosa que se reserva para las viudas recientes. Señora Henderson, lamento mucho lo de Noel. Era un caballero, siempre preguntaba por mis nietos. Gracias, Helen. Él hablaba de usted con mucho cariño también. Me senté en la silla, frente a su escritorio, con el bolso apretado en mi regazo. Necesito entender nuestra situación financiera. Noel se encargaba de todo y me temo que estoy bastante perdida. La expresión de Helen se suavizó con comprensión. Por supuesto. Déjeme sacar sus cuentas. Se volvió hacia su computadora, los dedos tecleando rápido. Después de un momento, sus cejas se alzaron ligeramente. Oh, ¿pasa algo? Mi corazón dio un salto. ¿Acaso Wade y Romy ya habían tenido acceso a nuestras cuentas? No, exactamente, dijo ella. Es solo que hay bastantes cuentas aquí, más de lo que esperaba. La voz de Helen tenía un matiz de sorpresa. Empezaré por la cuenta corriente conjunta que usted y Noel usaban para los gastos del hogar. Imprimió un estado de cuenta y lo deslizó hacia mí. El saldo era modesto, pero lo suficientemente cómodo para cubrir mis gastos durante varios meses, si yo tenía cuidado. Un alivio me inundó. Al menos no estaría en la indigencia ahora. También hay una cuenta de ahorros. A nombre de ambos, continuó Helen. Apareció otra hoja. Este saldo era significativamente mayor, suficiente para mantenerme durante años si fuera necesario. Eso es maravilloso, dije sintiendo como algo de tensión me abandonaba. Noel siempre fue cuidadoso con el ahorro. Sí, era muy metódico, coincidió Helen, pero todavía fruncía el ceño, mirando su pantalla. Señora Henderson, veo varias otras cuentas que necesito verificar. Algunas parecen estar solo a su nombre. ¿Cuándo fue la última vez que revisó su portafolio financiero completo con Noel? Solo a mi nombre, repetí confundida. Eso no suena bien. Noel manejaba todas nuestras finanzas. Los dedos de Helen volvieron a volar sobre el teclado. Según nuestros registros, hay 4 cuentas adicionales, 2 certificados de depósito, una cuenta del mercado monetario, y esto es interesante, una cuenta fiduciaria que se estableció hace 5 años. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. No entiendo. Noel nunca me mencionó nada de esto. ¿Puedo preguntarle si su esposo alguna vez expresó preocupaciones sobre su situación familiar? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Preocupaciones de qué? No estoy segura de a qué se refiere. Helen dudó, claramente escogiendo sus palabras con cuidado. A veces, cuando los clientes tienen dinámicas familiares complejas, quizás preocupaciones sobre disputas de herencia o presiones externas.
toman medidas para asegurar la seguridad financiera de su cónyuge. Pensé en el comportamiento de Noel en 1901. Los últimos años, cómo empezó a hacer preguntas puntuales sobre los hábitos de gasto de Romy, cómo se quedaba callado cada vez que Wade mencionaba sus dificultades económicas, cómo insistió en manejar personalmente todas nuestras operaciones bancarias sin permitir que Wade lo acompañara incluso cuando nuestro hijo se lo ofrecía. ¿Puede contarme sobre estas otras cuentas?, pregunté con la voz apenas un susurro. Helen imprimió varias páginas más. El primer certificado de depósito se ha renovado anualmente durante 7 años. El segundo se abrió hace 3 años. La cuenta del mercado monetario ha estado recibiendo transferencias automáticas desde su cuenta corriente conjunta, cantidades pequeñas, $50 aquí y allá. Pero con el tiempo, me entregó los estados de cuenta. Los números nadaban frente a mis ojos. Estos no eran fondos modestos para emergencias. Eran sumas considerables de dinero, suficientes para comprar una casa, suficientes para vivir cómodamente durante décadas. ¿Cómo es esto posible?, pregunté. Nunca firmé nada. Nunca en realidad. Sí, lo hiciste, dijo Helen con suavidad sacando una carpeta. Tus firmas están en todos los documentos. Parece que Noel te hizo firmar papeles, probablemente diciéndote que eran actualizaciones bancarias rutinarias o formularios de seguro. Miré los papeles que me mostró. Ahí estaba mi firma, fechada y con testigos en formularios que no recordaba haber firmado, pero al ver las fechas pude ubicar algunos. El día que fuimos a actualizar nuestra dirección después de que cambiaron los números de la casa, la vez que cambiamos a un nuevo tipo de cuenta corriente. Él nunca me dijo que estaba firmando realmente. Susurré. No es raro, dijo Helen con cuidado. Algunos cónyuges prefieren encargarse de los detalles para evitar causar estrés o confusión. Y legalmente, todo está en orden. Estas cuentas son legítimamente tuyas. Intenté procesar lo que eso significaba. Mientras Wade y Romy medían mi cocina y planeaban sus renovaciones, mientras me trataban como una carga que había que deshacerse, yo tenía recursos de los que ellos no sabían nada. Hay una cosa más, dijo Helen con la voz aún más cautelosa. La cuenta fiduciaria que mencioné ha estado recibiendo transferencias desde una cuenta empresarial durante los últimos 5 años, el fideicomiso de Henson Instruction. Creo que esa era la empresa de tu esposo. Sí, pero Noel vendió el negocio cuando se retiró. Wade dijo que el dinero de la venta apenas alcanzó para pagar las deudas. Helen consultó su pantalla. Según nuestros registros, la cuenta empresarial sigue activa. Ha habido depósitos regulares y luego transferencias a tu cuenta fiduciaria. Señora Henderson, creo que necesita hablar con el contador del negocio. Puede que haya más en su situación financiera de lo que imagina. Salí del banco ese día con el bolso pesado por los estados de cuenta y las impresiones. En lugar de ir directo a casa, entré al estacionamiento de un pequeño café y me senté en el auto leyendo todo lo que Helen me había dado. Los números no mentían. De alguna manera, sin que yo lo supiera, Noel me había estado protegiendo sistemáticamente. Cada cuenta, cada inversión, cada fondo fiduciario estaba estructurado para asegurar que fuera financieramente independiente. Mientras estudiaba los estados de la cuenta fiduciaria, surgió un patrón. Los depósitos coincidían con las visitas de Wade durante los últimos 5 años, siempre cantidades mayores después de que Wade le había pedido pequeños préstamos a su padre o cuando Romy había insinuado sus problemas económicos. Noel no le había estado dando dinero a nuestro hijo, pero había estado protegiendo una cantidad igual o mayor para mí, como si hubiera sabido que algún día tendría que valerme por mí misma. Mi teléfono vibró con un mensaje de Wade. Mamá, Romy encontró un agente inmobiliario para poner la casa en venta. Podemos empezar a mostrarla la próxima semana. Espero que estés avanzando en encontrar un lugar. Miré el mensaje por un largo momento. Luego volví a mirar los estados de cuenta en mi regazo. Wade y Romy estaban tan seguros, tan convencidos de que tenían todas las cartas. No tenían idea de que sus planes cuidadosos se basaban en un fundamento que no comprendían.
Mañana llamaría al contador del negocio, averiguaría exactamente qué más había dejado Noel, y entonces decidiría qué hacer con el conocimiento de que mi esposo me había amado lo suficiente como para asegurar que nunca estaría a merced de nadie. El dolor seguía ahí, tan fresco y agudo como siempre, pero debajo de él algo más crecía, una fuerza silenciosa que no había sentido en años. La oficina contable de Morrison y Asociados estaba en un modesto centro comercial entre una tintorería y un servicio de preparación de impuestos. Nunca había estado allí antes. Noel siempre había manejado las reuniones de negocios él mismo, alegando que eran papeleo aburrido que solo me daría dolor de cabeza. Ahora entendía que me había estado protegiendo de más que solo tedio. Margaret Morrison parecía tener mi edad, con cabello gris acero recogido en un moño práctico y ojos amables detrás de unas gafas de montura de alambre. Había estado manejando los libros de Gensan Construction por más de 15 años y su expresión cuando llamé ayer había sido cuidadosamente neutral. «Señora Henderson», dijo señalando una silla frente a su escritorio lleno de papeles. «Primero, permítame decirle mis condolencias. Noel fue un buen hombre y un empresario honesto. Voy a extrañar nuestras reuniones trimestrales. Gracias. Ojalá pudiera decir que lo conocí tan bien en los negocios como usted». Me acomodé en la silla con los nuevos estados de cuenta bancarios bien guardados en mi bolso. Estoy tratando de entender nuestra situación financiera. Y en el banco mencionaron ingresos comerciales continuos que yo desconocía. Margaret alzó ligeramente las cejas. ¿No estaba al tanto? Eso es inusual. Noel hablaba mucho de usted y yo asumí... Se interrumpió pareciendo reconsiderar sus palabras. Por favor, necesito entender qué ha estado pasando. Mi hijo me dice que el negocio se vendió hace años y que apenas cubrió las deudas. ¿Se vendió? Margaret parecía genuinamente confundida. Señora Henderson, Henderson no se vendió. Fue reestructurada. Se volvió hacia su computadora y sacó archivos. Hace 5 años, Noel transfirió la propiedad de los activos de la empresa a un fideicomiso. El fideicomiso Gensan Construction está listado como beneficiaria principal. Mi gravitación pareció inclinarse ligeramente. ¿Soy la dueña de la empresa constructora? Bueno, el fideicomiso la posee y usted posee el fideicomiso. Ha sido bastante exitosa, en realidad. Su esposo fue muy cuidadoso con los contratos que aceptó después de la reestructuración. Trabajos más pequeños, clientes confiables, ingresos estables en lugar del ciclo de auge y caída de proyectos comerciales grandes. Imprimió varias páginas y me las entregó. Estos son los estados de ganancias y pérdidas de los últimos 5 años. Como puede ver, la empresa ha generado ingresos constantes. Mire los números. Con las manos temblorosas, las ganancias anuales eran sustanciales, más que suficientes para explicar los depósitos regulares que vi en los estados de cuenta del fideicomiso. Pero Noel se jubiló, dije. Ya no trabajaba. Se retiró de las operaciones diarias, sí, pero mantuvo supervisión y manejó las decisiones estratégicas mayores. El trabajo de construcción real ha sido gestionado por Tom Bradley. Creo que lo conoce. Asentí. Tom había trabajado para Noel por más de 20 años, empezando como aprendiz y ascendiendo hasta capataz. Estuvo en el funeral, una de las pocas personas que parecía realmente afligida. Tom ha estado prácticamente a cargo de la empresa durante los últimos 5 años, continuó Margaret. Noel organizó que Tom recibiera un porcentaje de las ganancias como bono por desempeño, lo que lo mantuvo motivado y leal. Ha sido un arreglo muy exitoso. ¿Por qué Noel no me contó nada de esto? La pregunta salió casi en un susurro. Margaret dudó, claramente incómoda. Señora Henderson, tal vez no sea mi lugar decirlo, pero Noel estaba preocupado por las presiones familiares. Mencionó que su hijo había estado pasando dificultades financieras y que su esposa tenía gustos caros. Noel temía que si la familia supiera sobre los ingresos comerciales continuos, habría expectativas y demandas que podrían comprometer su seguridad futura. Las piezas iban encajando con una claridad devastadora. Cada vez que Wade le pedía un préstamo a su padre,
Cada vez que Romy hacía comentarios sobre lo cómodos que parecíamos, Noel calculaba cómo ayudar a nuestro hijo sin sacrificar mi independencia futura. Él me estaba protegiendo, dije, con las palabras cargadas de realización. Los estaba protegiendo a ambos de distintas formas, dijo Margaret con suavidad. Los préstamos que hizo a Wade a lo largo de los años fueron sustanciales, pero provinieron de la cuenta operativa del negocio, no de sus activos personales. Y fue muy cuidadoso en documentar todo correctamente. Sacó otra carpeta. Estas son copias de todos los acuerdos de préstamo entre el negocio y su hijo. Noel insistió en tratarlos como transacciones comerciales formales con calendarios de pagos y tasas de interés. Abrí la carpeta con las manos temblorosas. Página tras página de documentos de préstamos, cada uno firmado tanto por Noel como por Wade. Las cantidades eran asombrosas. Decenas de miles de dólares durante los últimos 5 años, supuestamente para los diversos negocios e inversiones de Wade. ¿Ha estado Wade haciendo pagos de estos préstamos?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. La expresión de Margaret se volvió incómoda. El calendario de pagos muestra atrasos significativos, hasta el mes pasado. El saldo pendiente con intereses acumulados es aproximadamente de $87,000. El número me golpeó como un impacto físico. Wade debía a la empresa familiar, a mi empresa, casi $90,000, mientras al mismo tiempo afirmaba que su padre no había dejado más que deudas. ¿Qué pasa ahora con estas obligaciones de préstamo?, pregunté. Se transfieren con los activos del negocio. Como nueva propietaria del fideicomiso, usted tiene el derecho legal de exigir el pago o reestructurar los términos como considere apropiado. Pensé en Wade y Romy midiendo mi cocina, planeando sus renovaciones, discutiendo cuándo podrían empezar a mostrar la casa. Estaban tan seguros, tan convencidos de que merecían todo lo que Noel había construido. Hay una cosa más que debería saber, dijo Margaret, con la voz aún más cautelosa. El mes pasado su hijo me contactó directamente. Dijo que con el fallecimiento de su padre asumiría la gestión de los asuntos comerciales. Me pidió que preparara documentos para la transferencia de propiedad y le dije que necesitaría una autorización escrita de la beneficiaria del fideicomiso. Es decir, usted. Parecía sorprendido de que usted estuviera involucrada en la estructura del negocio. Así que Wade había estado planeando reclamar el negocio junto con la casa, asumiendo que yo estaba demasiado desconsolada y nave para entender lo que pasaba. La traición dolió más de lo que había imaginado. Margaret, necesito hacerle una pregunta confidencial, dije. Si quisiera mantener la estructura actual del negocio con Tom continuando al frente de las operaciones, ¿sería factible? Absolutamente. Tom ha estado esperando noticias suyas. De hecho, está preocupado por el futuro de la empresa y por la seguridad de su propio empleo. Si usted está dispuesto a mantener el status quo, creo que lo encontrará muy confiable y agradecido por la oportunidad de continuar. Recogí todos los papeles, mi mente dando vueltas con las implicaciones de lo que había aprendido. La empresa era mía. La deuda sustancial que Wade había acumulado era real y legalmente exigible. Ni Wade ni Romy tenían idea de que sus planes se basaban en un fundamento de mentiras y suposiciones. Me gustaría programar una reunión con Tom lo antes posible, dije, y quiero entender todas mis opciones respecto a los préstamos pendientes. Por supuesto, debo llamar a Tom esta tarde. Sí, por favor. Y Margaret, le agradecería que esta conversación permaneciera confidencial por ahora. Por supuesto, la confidencialidad del cliente es sagrada en este negocio. Mientras conducía a casa, mi teléfono vibró con otro mensaje de Romy. Metal. La agente inmobiliaria quiere programar un fotógrafo para mañana. Asegúrate de que la casa esté limpia y ordenada. La primera impresión es importante para los compradores potenciales. Miré el mensaje por un largo momento antes de guardar el teléfono sin responder. Que planifiquen su sesión de fotos. Que imaginen su futuro en mi casa, gastando el dinero que creen haber heredado. No tenía ni idea de que la base sobre la que construían sus sueños estaba a punto de derrumbarse bajo sus pies. Esa
Noche me senté en el estudio de Noel por primera vez desde su muerte, rodeada de sus archivos cuidadosamente organizados. Ahora entendía por qué había sido tan meticuloso con el registro de documentos, porque había insistido en la documentación adecuada para cada transacción. Había estado construyendo una fortaleza a mi alrededor, ladrillo a ladrillo, transacción por transacción, y mañana empezaré a descubrir qué tan fuertes serán realmente esos muros. Las manos curtidas de Tom Bradley rodeaban su taza de café mientras nos sentábamos en mi cocina. A la mañana siguiente, a sus 55 años, aún tenía los hombros anchos y las palmas callosas de un hombre que había pasado su vida construyendo cosas, pero sus ojos reflejaban un cansancio que nunca antes había visto. Señora Henderson, tengo que ser honesto con usted, dijo con la voz cargada de emoción. He estado preocupado desde que murió el señor Noel. Wade vino al sitio de trabajo la semana pasada, hablando de evaluar activos y simplificar operaciones. No pintaba bien para personas como yo. Me serví otra taza de café usando la rutina familiar para calmar mis nervios. Tom, ¿qué exactamente te dijo mi hijo? Dijo que la familia estaba pasando por dificultades financieras y que tendrían que tomarse decisiones difíciles sobre el negocio. Quería que le entregara una lista completa de todos nuestros contratos vigentes, equipos y proyecciones de flujo de efectivo. La mandíbula de Tom se tensó. También preguntó por las llaves del patio de equipos y de la oficina. ¿Y qué le dijiste? Que necesitaría hablar con quien realmente estuviera a cargo ahora. El señor Noel siempre me dijo que si algo le pasaba, debía esperar instrucciones formales del dueño legal. Tom me miró a los ojos. Nunca dijo que sería tan complicado. Un alivio me invadió. Noel había preparado este escenario, asegurándose de que Tom fuera guardián del negocio, en lugar de entregarlo a cualquiera que reclamara autoridad. Tom, necesito compartir algo. Contigo. Pero necesito tu palabra de que esta conversación queda entre nosotros por ahora. Su expresión se volvió seria. La tiene, señora. Desplegué los documentos que Margaret me había dado el día anterior. Yo soy la dueña de Gens and Instruction. No él, y no la herencia. Transfirió todo a un fideicomiso hace 5 años, y yo soy la beneficiaria. Los ojos de Tom se abrieron al estudiar los papeles. Bueno, que me perdone el lenguaje, señora, pero el señor Noel siempre pensaba 3 pasos. Adelante. Así es, dije. Y según estos registros, el negocio ha sido bastante rentable bajo su gestión. Una expresión de orgullo cruzó el rostro de Tom. Hemos construido una buena reputación, señora Henderson. Clientes constantes, trabajo de calidad, precios justos. El señor Noel me enseñó que los clientes que regresan valen más que cualquier gran negocio puntual. Quiero que continúes exactamente como lo has hecho, dije. Pero necesito entender algo. Wade ha sido menos que honesto. Sobre la situación financiera familiar, ¿puedes contarme alguna interacción que hayas tenido con él respecto a asuntos del negocio? La expresión de Tom se oscureció. Ha habido varias a lo largo de los años. Venía cuando el señor Noel no estaba preguntando por el flujo de caja, queriendo saber sobre pagos próximos de clientes. Un par de veces sugirió que quizás el negocio podría ayudarle con financiamiento temporal para oportunidades de inversión. ¿Y qué le decías? Que tenía que hablar con su padre. No soy tonto, señora Henderson. Veía lo que estaba pasando. La voz de Tom se endureció. El año pasado, en realidad, apareció en el banco el mismo día que depositamos un gran pago del proyecto del edificio Morrison. Solo coincidencia, dijo. Pero estaba muy interesado en hablar con la cajera sobre el depósito. Un nudo me apretó el estómago. Wade había estado monitoreando los ingresos del negocio, probablemente tratando de sincronizar sus solicitudes de préstamo con el máximo efectivo disponible. Tom, quiero preguntarte algo y necesito total honestidad. ¿Crees que Wade entiende cuánto dinero ha estado fluyendo por este negocio? Tom guardó silencio un largo momento pensando. Creo que sabe que es más de lo que su familia ha dejado ver, pero no creo que sepa la magnitud completa. El señor Noel fue muy cuidadoso en mantener separadas las finanzas del negocio y las personales, al menos en papel. ¿A qué te refieres? Bueno, su esposo era inteligente en eso.
Cuando Wade pedía ayuda, el señor Noel le decía que el negocio estaba pasando dificultades, que los márgenes eran ajustados, pero luego encontraba la manera de ayudar, de todos modos, usualmente como un préstamo desde la cuenta del negocio, en lugar de sus fondos personales. Tom sacó su propio cuaderno pequeño, gastado por años de uso. Llevo un registro de todo, señora Henderson. Es un hábito que me enseñó el señor Noel. Según mis registros, Wade ha recibido pagos por un total de unos $93,000 en los últimos 5 años. Pagos, no préstamos. Eso es, dijo. Por eso digo que el señor Noel era inteligente. Los estructuraba como préstamos en papel con calendarios de pago y todo, pero nunca hizo cumplir los términos de pago. Realmente Wade solía faltar a un pago y el señor Noel simplemente lo dejaba pasar. Así que Wade piensa que no debe nada. Wade actúa como si no debiera nada, corrigió Tom. No puedo decir si realmente lo cree o solo finge creerlo. Como invocado por nuestra conversación, escuché una puerta de auto cerrarse con fuerza en la entrada. A través de la ventana de la cocina pude ver el Honda Pilot de Wade estacionado detrás de la camioneta de trabajo de Tom. Ese es mi hijo, dije en voz baja. No quiero que sepa que hemos estado hablando de asuntos del negocio. Tom asintió y recogió rápidamente los papeles que le había mostrado. Señora Henderson, sea lo que decida hacer, cuenta con todo mi apoyo. El señor Noel fue un buen hombre y confió lo suficiente en usted para ponerlo todo a su nombre. Eso me basta. Wade entró sin tocar, algo que habría irritado a Noel, pero que yo había aprendido a aceptar con los años. Buenos días, mamá, dijo apenas mirando a Tom. No esperaba visitas. Tom pasó a verme. Respondí con naturalidad. ¿Sabes lo atento que siempre has sido? Claro, la atención. El de Wade ya estaba en otra parte, sus ojos escaneando la cocina como si la evaluara para la reventa. De hecho, Tom, me alegra que estés aquí. Tenemos que hablar sobre la situación del negocio. La expresión de Tom se volvió cuidadosamente neutral. Con papá muerto, habrá algunos cambios. La familia debe tomar decisiones prácticas sobre los activos y las obligaciones pendientes. Observé el intercambio con fascinación. Wade estaba tan seguro, tan convencido de su autoridad. No tenía idea de que estaba intentando reclamar algo que nunca le perteneció. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Tom. Bueno, tendremos que evaluar si tiene sentido continuar las operaciones o si sería mejor liquidar activos y saldar las deudas pendientes. El tono de Wade era casual, como si hablara de qué comer para el almuerzo. Ya veo. ¿Y quién tomará esas decisiones? Wade parpadeó, claramente sin esperar la pregunta. La familia, por supuesto. Yo me encargaré de los asuntos de papá de ahora en adelante. ¿De verdad? La voz de Tom fue cuidadosamente neutral, pero capté el ligero énfasis en tu mamá. Tal vez quieras preparar café fresco, dijo. Wade, descartándome como siempre hacía cuando se trataba de conversaciones importantes. Tom y yo necesitamos discutir algunos detalles técnicos, pero yo no me moví. Por primera vez en años mantuve mi posición. Me quedaré. Gracias. Esta es mi cocina y Tom es mi invitado. Wade se mostró sorprendido, pero encogió los hombros. Está bien, Tom. Necesitaré que prepare un inventario completo de todo el equipo, vehículos y contratos vigentes. También necesitaré acceso a las cuentas del negocio para poder evaluar la situación financiera. Con gusto ayudaré con eso, dijo Tom con cuidado. ¿Con quién debo coordinar la autorización para el acceso a las cuentas? Conmigo, obviamente. ¿Y tienes la autoridad legal para acceder a las cuentas de Henderson Instruction? La cocina quedó en silencio, excepto por el tic-tac del viejo reloj sobre el fregadero. La cara de Wade se tornó roja y pude verlo luchando entre la irritación y la incertidumbre. Mira, Tom, creo que no entiendes la situación. Aquí, dijo Wade con su tono condescendente que usaba cuando se sentía retado. Esto no es una toma hostil. Estoy tratando de ordenar los asuntos de papá y asegurarme de que todos queden bien, pero no puedo hacerlo si vas a poner las cosas difíciles. No estoy intentando poner las cosas difíciles, replicó Tom con calma. Solo trato de entender de quién se supone que debo recibir órdenes.
Su padre fue muy claro sobre los procedimientos adecuados y la documentación. Wade se volvió hacia mí, claramente esperando apoyo. Mamá, explícale a Tom que ahora estoy a cargo de los asuntos de papá. Miré a mi hijo, ese hombre que planeaba vender mi casa sin avisarme, que había acumulado casi $90,000 en deudas mientras afirmaba que su padre no dejó nada, y tomé mi decisión. En realidad, Wade, creo que Tom tiene razón al pedir la documentación adecuada, dije en voz baja. Tu padre siempre fue muy cuidadoso con estas cosas. Wade me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿De qué hablas? Estoy hablando de asegurar que todo se maneje de manera correcta y legal. Seguramente puedes entender la importancia de eso. Por primera vez desde que comenzó esta conversación, Wade se mostró inseguro, y al ver esa duda en su rostro, sentí algo que no experimentaba desde hacía años: poder. La llamada llegó a las 7 de la mañana, 3 días después de mi enfrentamiento con Wade en la cocina. La esperaba. No se puede cuestionar la autoridad asumida de alguien sin consecuencias, especialmente cuando esa persona está acostumbrada a salirse con la suya. Mamá, tenemos que hablar ahora. La voz de Wade estaba tensa con una ira apenas contenida. Romy y yo vamos para allá. ¿No es un poco temprano? Esto no puede esperar. Estaremos allí en 20 minutos. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me tomé mi tiempo para vestirme, eligiendo un vestido azul marino que Noel siempre decía que me hacía ver digna. Si esto iba a ser un enfrentamiento, pensaba afrontarlo con dignidad. Llegaron exactamente 20 minutos después. Los tacones de Romy sonando agresivamente en el porche delantero. Abrí la puerta antes de que tocaran, manteniendo la pequeña ventaja de ser la anfitriona en mi propia casa. Buenos días, dije con amabilidad, como si fuera una visita social. Romy me empujó hacia un lado y entró en la sala, su bolso de diseñador aferrado como un arma. Wade la siguió con el rostro serio. Ambos permanecieron de pie, posicionándose entre mí y la puerta en lo que reconocí como una táctica de intimidación. Mamá, no sé qué clase de juego crees que estás jugando, no empezó Wade. Pero Tom Bradley llamó ayer y dijo que no puede darme información del negocio sin la autorización adecuada. ¿Qué le dijiste? Me acomodé en el sillón favorito de Noel, el que tenía la mejor vista de la habitación. Le dije que siguiera los procedimientos adecuados. Eso es lo que tu padre habría esperado. ¿Procedimientos adecuados? La voz de Romy se volvió estridente. Wade es hijo y heredero de Noel. ¿Qué más autorización puede necesitar alguien? Autorización legal, dije con calma, del tipo que viene con la propiedad real. Los ojos de Wade se entrecerraron. ¿De qué hablas? El testamento de papá deja todo a la familia. Yo soy el ejecutivo, lo que significa que manejo todos los activos hasta que se resuelva la sucesión. En realidad, Wade, eso no es del todo correcto. Alcancé la carpeta que había dejado en la mesa auxiliar, la que contenía todos los documentos que Margaret Morrison me había dado. Wade y Romy se tensaron al verla abrirla. El testamento de tu padre sí deja sus posesiones personales y esta casa a la familia, pero Hendes Construction no forma parte de su patrimonio. No lo ha sido desde hace 5 años. ¿De qué hablas?, exigió Wade. Saqué los documentos del fideicomiso y los puse sobre la mesa de centro entre nosotros. Construction ha sido propiedad del fideicomiso Hendes Instruction desde 2019. Yo soy la única beneficiaria de ese fideicomiso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Romy fue la primera en tomar los documentos. Sus dedos manicurados temblaban mientras leía el lenguaje legal. Wade leyó por encima de su hombro. Su rostro palideció. «Esto es imposible», susurró Romy. «No sabes nada de negocios. Ni siquiera sabías llevar un libro de cuentas». «Tienes razón, no sabía. Tu padre se encargaba de todo eso, pero aparentemente entendía cosas sobre nuestra situación familiar que yo era demasiado ingenua para ver». Wade se dejó caer en el sofá como si se le hubieran debilitado las piernas. Pero el negocio estaba en problemas. Papá siempre decía que los márgenes eran estrechos, que apenas había suficiente para mantener las operaciones. El negocio ha sido bastante rentable en realidad.
Aquí están los estados financieros de los últimos 5 años. Le entregué otro juego de papeles. Ver la expresión de Wade mientras procesaba los números era como ver a alguien darse cuenta de que había estado jugando ajedrez mientras los demás jugaban damas. ¿Estas ganancias? La voz de Wade era apenas audible. ¿A dónde fue a parar este dinero? Parte de él fue para ti, Wade. Bastante. De hecho, saqué la documentación de los préstamos. 87,000 en 5 años, para ser precisa. Romy agarró los papeles, sus ojos escaneando frenéticamente. Aquí dice préstamos. Wade, me dijiste que eran regalos. Dijiste que tu padre nos estaba ayudando a establecernos. Eran regalos, dijo Wade, pero su voz carecía de convicción. Papá nunca pidió pagos, ni siquiera mencionó calendarios de pagos. En realidad, sí lo hizo, dije en voz baja. Margaret Morrison tiene copias de cada conversación, cada pago incumplido, cada vez que tu padre decidió extender los términos en lugar de exigir lo que debías. Observé cómo la realidad de su situación empezaba a calar. Wade había construido su vida financiera, asumiendo que la generosidad de su padre continuaría indefinidamente. Probablemente había pedido préstamos, basándose en esas expectativas, haciendo compromisos con dinero que creía suyo. Pero esto no cambia nada, dijo Romy de repente con una voz desesperada. La casa sigue siendo de Wade. Eso vale más que cualquier pequeña empresa de construcción. ¿Lo es? Pregunté con tranquilidad. Los ojos de Romy destellaron algo entre ira y pánico. No juegues conmigo, Metal. Esta casa vale al menos 400,000. Tienes razón, es una propiedad encantadora. Claro que está el asunto de la hipoteca. Wade levantó la vista de golpe. ¿Qué hipoteca? Papá dijo que la casa estaba pagada. Lo estaba, pero hace 18 meses tu padre sacó un préstamo con garantía hipotecaria bastante sustancial. De hecho, saqué el último conjunto de documentos, los que descubrí ayer en el estudio de Noel, archivados cuidadosamente en una carpeta marcada como fondos de emergencia. Un préstamo con garantía hipotecaria por 350,000. Continué. Los fondos fueron transferidos a la cuenta del fideicomiso en The Sun. ¿Instrucción? Lo que significa que se convirtieron en parte de mi herencia. La cara de Romy se puso blanca. Eso no es posible. Lo habríamos sabido. Tendríamos que haber firmado. Tu padre era el único dueño de la casa. En ese momento, le interrumpí. Yo figuraba como cónyuge con derecho de supervivencia, pero no como copropietaria. No necesitaba la firma de nadie más. Wade miraba los documentos del préstamo como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Pero, ¿por qué haría esto? ¿Por qué hipotecar la casa solo para poner dinero en una cuenta de negocios? Por primera vez desde que comenzó esta conversación, permití que mis emociones cuidadosamente controladas se mostraran. Porque me estaba protegiendo, Wade. ¿Protegiéndote de qué? La voz de Wade estaba ronca. De esto, señalé la escena frente a mí. De ser expulsada de mi propio hogar por familiares que me veían como una carga en lugar de una persona. De quedarme sin nada mientras todos los demás reclamaban lo que creían merecer. La compostura de Romy finalmente se quebró por completo. Lo manipulaste. Convenciste a un hombre moribundo de cambiarlo todo. Tu padre no estaba muriendo cuando estableció estos fideicomisos, Romy. Él estaba planeando y el hecho de que sintiera la necesidad de planear para este escenario debería decirte algo sobre cómo veía la dinámica de nuestra familia. Las manos de Wade temblaban mientras dejaba los papeles sobre la mesa. Mamá, seguro que podemos llegar a un acuerdo. ¿No quieres realmente administrar un negocio de construcción? ¿Y la casa? Esta casa es nuestro hogar familiar. Debería quedarse en la familia. Si queda en la familia, Wade se queda conmigo. Pero los pagos de la hipoteca, dijo Romy desesperadamente. ¿Cómo vas a pagarlos? De la misma manera que tu padre pensó. Con los ingresos de Jensen Construction, Tom Bradley me asegura que el negocio es bastante estable. Y Margaret Morrison dice que el flujo de efectivo cubrirá fácilmente los pagos del préstamo, con mucho sobrante para mis gastos de vida. Me levanté alisando mi vestido. Ahora creo que mencionaste algo sobre mudarte. Sigo pensando que es una excelente idea. No para mí, por supuesto,
Pero seguro que encontrarán un lugar encantador para empezar de nuevo. Wade me miró como si me viera por primera vez. Mamá, no puedes estar hablando en serio después de todo lo que papá hizo por ti, todo lo que nuestra familia significa. Tu padre hizo todo por mí, interrumpí. Él me amaba, lo suficiente como para asegurarse de que nunca estaría a merced de nadie, ni siquiera de mis propios hijos. Y ahora entiendo cuánto necesitaba esa protección. Romy ya estaba en la puerta con el rostro torcido por la rabia y la incredulidad. Esto no ha terminado, Metal. Vamos a pelear esto, impugnaremos todo. Pueden intentarlo, dije con calma. Pero deben saber que todo lo que hizo su padre fue completamente legal y debidamente documentado. Margaret Morrison es muy meticulosa y ya ha entregado copias de todos los documentos relevantes a mi abogado. Wade se detuvo en la puerta con una expresión que mezclaba confusión y dolor. No entiendo, mamá. ¿Por qué nos haces esto? No les hago nada, Wade. Simplemente me niego a dejar que ustedes me lo hagan a mí. Después de que se fueron, me quedé sola en el repentino silencio de mi casa, y sentí algo que no experimentaba desde hacía décadas. Por primera vez desde que fui joven, era completamente independiente, financieramente. No le debía nada a nadie y nadie podía quitarme lo que tenía. Noel me había dado más que dinero, me había dado libertad. 6 meses después, estaba en la terraza de mi nueva cabaña frente al mar, viendo cómo el sol de la mañana pintaba rayos dorados sobre el Pacífico. El sonido de las olas contra las rocas abajo se había convertido en mi sinfonía diaria, reemplazando los crujidos y sonidos familiares de la vieja casa. La cabaña en Mendocino era más pequeña que el hogar familiar, pero era completamente mía. Cada mueble, cada elección decorativa, cada habitación reflejaba mi gusto y no los compromisos hechos durante 32 años de matrimonio. Descubrí, para mi sorpresa, que tenía un excelente gusto cuando nadie más ofrecía opiniones. Construction continuó prosperando bajo la gestión de Tom Bradley. Él llamaba cada viernes por la tarde para actualizarme sobre los proyectos actuales y los contratos próximos, y las ganancias trimestrales se depositaban directamente en mi cuenta. Había cumplido mi promesa de mantener el negocio exactamente como Noel lo había estructurado, y todos los involucrados parecían más felices con la estabilidad. La cabaña había sido un descubrimiento inesperado mientras investigaba propiedades en la costa de California. Noel la había comprado hace 3 años a través del fideicomiso de la constructora. Margaret Morrison encontró la escritura mientras organizaba los activos del negocio, junto con una nota en la letra de Noel para Metal, para cuando esté lista para usarse y sin horarios más que los propios. Incluso en la muerte mi esposo seguía cuidándome. Esa mañana fue especial. Sin embargo, mi abogado venía a cerrar el último asunto pendiente de mi vieja vida. Wade y Romy habían intentado impugnar los arreglos del fideicomiso, contratando a un abogado costoso especializado en derecho de ancianos y casos de explotación financiera. No les fue bien. La investigación reveló que no solo todos los arreglos financieros de Noel eran completamente legales y correctamente ejecutados, sino que la deuda de Wade con el negocio era en realidad mayor que la calculada inicialmente. Los intereses y penalizaciones elevaron el total a poco más de $96,000. El timbre sonó exactamente a las 10. James Peterson, sin relación con Helen del banco, era un hombre preciso que creía que la puntualidad reflejaba carácter. Me había representado desde que comenzó todo este lío y su calma y competencia habían sido invaluables en los momentos más estresantes. «Buenos días», Metal dijo acomodándose en la cómoda silla junto a la ventana que se había vuelto su lugar habitual en nuestras reuniones. «Tengo el acuerdo final de liquidación para su revisión». Serví café de la prensa francesa, que había aprendido a usar otro pequeño símbolo de libertad en mi nueva vida, y me senté frente a él. ¿Cómo recibieron los términos finales? La expresión de James sugería una diversión contenida, también como se podría esperar. El abogado de Wade pasó bastante tiempo argumentando que las obligaciones familiares deberían prevalecer sobre los contratos comerciales, pero al final, la ley es bastante clara sobre las obligaciones de deuda.
Me entregó los documentos de la liquidación. Después de 6 meses de peleas legales, Wade y Romy aceptaron unos términos que reconocían la deuda completa y establecían un plan de pagos que les tomaría 8 años completar. Suponiendo que no dejaran pasar ningún pago, intentaron una vez más negociar una cláusula de perdón familiar. James continuó. Wade en realidad se quebró en la última reunión, alegando que usted estaba destruyendo la relación con su único hijo por dinero. ¿Y qué les dijo usted? Les recordé que representaba sus intereses financieros, no sus relaciones familiares, aunque quizá mencioné que la mayoría de las madres no tienen que demandar a sus hijos para cobrar deudas legítimas. El acuerdo también incluía una cláusula que me satisfizo particularmente. Si Wade y Romy cumplían los pagos, el negocio podría legalmente embargar el salario de Wade y colocar gravámenes sobre cualquier propiedad que compraran. Era una red de seguridad que aseguraría que recibiera lo que se me debía, sin importar sus decisiones financieras futuras. Hay una cosa más, dijo James sacando un sobre aparte. Esto llegó para usted ayer. El sobre estaba dirigido con la letra familiar de Wade. Dentro había una breve nota en papel común. Mamá, sé que probablemente no me perdonarás por haber peleado contigo en esto, pero quería que supieras que finalmente entiendo lo que papá estaba haciendo. Me tomó perder casi todo para ver cuánto había dado por sentado. Romy y yo estamos en consejería matrimonial y yo estoy trabajando en 2 empleos para cumplir con el plan de pagos. Espero que algún día estés dispuesta a hablar conmigo otra vez. Lo siento por todo, Wade. Doblé la carta y la puse a un lado. La disculpa era sincera, lo noté, pero también 6 meses demasiado tarde y motivada más por las consecuencias que por la conciencia. ¿Hay alguna respuesta que quiera que transmita?, preguntó James. No, si Wade quiere reconstruir una relación conmigo, puede hacerlo de la misma manera que pagará su deuda, gradualmente, con constancia y con el tiempo. Después de que James se fue, salí con mi café a la terraza y leí de nuevo la carta de Wade. El dolor seguía ahí, no solo por Noel, sino por el hijo que pensé que había creado, y las relaciones familiares que creí irreales. Pero bajo la tristeza había algo más fuerte, una profunda satisfacción por haberme defendido cuando más importaba. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. El identificador mostraba un número que no reconocía, pero algo en él me parecía familiar. Hola, señora Henderson. Le habla Linda Morrison, la hija de Margaret. Espero que no le importe que le llame. Recordaba a Linda, una enfermera que trabajaba en el Hospital Whelan. Margaret la había mencionado ocasionalmente durante nuestras reuniones. Claro que no, querida. ¿En qué puedo ayudarle? Bueno, en realidad es como usted podría ayudarnos. Mamá me contó sobre su situación, sobre cómo tuvo que reconstruir su vida después de dificultades familiares. Estoy empezando un grupo de apoyo para mujeres que han tenido que lidiar con manipulación financiera por parte de familiares, y me preguntaba si estaría dispuesta a compartir su experiencia. La solicitud me tomó por sorpresa. No sé si sabría qué decir. Se sorprendería de cuántas mujeres se encuentran en situaciones similares. Hijos adultos que se sienten con derecho a los bienes de sus padres, cónyuges que ocultan información financiera, familiares que confunden la amabilidad con debilidad. Su historia podría ayudar a otras mujeres a entender sus derechos y encontrar el valor para protegerse. Pensé en eso un momento, mirando un pelícano zambullirse por peces en la bahía debajo. Hace 6 meses yo era una viuda afligida enfrentando la amenaza de quedar sin hogar a manos de mi propio hijo. Hoy soy financieramente independiente. Vivo exactamente donde quiero vivir, sin rendir cuentas a nadie más que a mí misma. ¿Cuándo le gustaría que hable?, pregunté. ¿De verdad? Creo que sí, pero no sobre venganza o batallas legales. Quiero hablar sobre la diferencia entre ser un familiar amoroso y ser un felpudo, sobre la importancia de entender tu propia situación financiera, sobre el regalo que Noel me dio al proteger mi futuro, incluso de nuestro propio hijo. Programamos la charla para el mes siguiente. Al colgar, me di cuenta de que ayudar a otras mujeres a enfrentar situaciones similares me daba un propósito, una manera de honrar tanto la protección de Noel
como mi propia y dura independencia. Aquella noche hice algo que había comenzado a hacer cada noche desde que me mudé a la cabaña. Me senté en mi terraza con una copa de vino y observé el atardecer, tomando tiempo para apreciar el simple hecho de que esta vista, esta paz, esta libertad era completamente mía. Nadie podía arrebatármela. Nadie podía expulsarme de mi propia vida. Nadie podía decidir que yo era prescindible. La cabaña estaba en silencio, excepto por el ritmo del océano y el llamado lejano de las aves marinas que se acomodaban para la noche. Mañana tendería mi jardín. Quizá conduciría al pueblo para almorzar en el pequeño bistró, donde el dueño siempre me guardaba la mesa junto a la ventana. Placeres sencillos que me pertenecían por completo. La deuda. De Wade se pagaría eventualmente, ya fuera que la manejara responsablemente o que el negocio embargara su salario. El acuerdo legal aseguraba que la justicia se cumpliría sin importar sus decisiones, pero la verdadera victoria no fue financiera. Fue el conocimiento de que había encontrado la fuerza para exigir el respeto que merecía. Mientras la última luz se desvanecía en el cielo, le levanté mi copa en un brindis silencioso a Noel. Donde quiera que estuviera, me había amado lo suficiente para asegurarse de que nunca sería indefensa, nunca dependería de la misericordia de quienes me veían como descartable. Y me había amado lo suficiente para asegurar que cuando llegara la prueba tendría todo lo necesario para superarla. El océano continuaba su eterna conversación con la orilla y yo me sentaba en mi propia casa, en mi propia terraza, viviendo mi propia vida. Finalmente entendiendo lo que realmente significa la libertad, significaba nunca más tener que rogar por un lugar en una mesa que debería haber sido mía por derecho. Significaba paz. Ahora tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, dejo en la pantalla final otras 2 historias favoritas del canal que definitivamente los sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta aquí.